Bueno, hermanos, vamos a tomar lectura de la palabra, pero primero vamos a orar. Necesitamos orar. Es necesario estar en este tiempo delante del Señor sin distraernos. Ya lo dijo el pastor José, si usted entra en una casa con muchas distracciones y está apagada la luz, es muy posible que se golpee, es muy posible que sufra algún daño. Y creo que en este momento es necesario que encendamos la luz, que por medio del Evangelio o el entendimiento iluminado a través de la obra del Espíritu Santo, nosotros podamos recibir la palabra y que esa palabra, después de ser guardada y también pueda ser puesta por obra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, ponemos en tus manos una vez más nuestras vidas, porque necesitamos de la intervención de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu gracia, Señor, obre en este día a través de mi persona y de los que oyen esta palabra, para que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, podamos recibir el mensaje y ponerlo por obra, Señor, porque la idea es que cada uno de nosotros seamos equipados, preparados para cumplir con lo que tú nos demandas. En cada versículo, en cada párrafo de tu escritura, queremos encontrar a través de esas instrucciones, esa palabra viva y eficaz. Queremos encontrar, Señor amado, esa palabra que ha sido inspirada y que nos corrige, que nos exhorta, que nos prepara para que cada uno de nosotros podamos cumplir con la gran demanda aquí en la tierra de ser luz en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todo este tiempo van a escuchar mensajes con el único tema que se va a desarrollar hasta fin de año, según el programa que tenemos los pastores y los predicadores, y así todos los que se sumen, que va a ser el tema del discipulado. Así que uno de los temas que vamos a tratar en todos los domingos y tal vez en gran parte de algunos grupos pequeños va a tener que ver con el discipulado. Así que hermanos, prepárese porque de aquí a diciembre usted tiene prácticamente 5 meses donde va a recibir mucha información y esa información puede ser importante, depende. Puede ser muy importante si usted realmente la aplica. Está aquí en esta mañana. Pero si usted la toma como una simple información, un conocimiento más, una formación teológica más, ya cursamos Apocalipsis, Simon Stray, Córdoba, y ya le damos vuelta a la página a Pastor Nicolás y nos olvidamos de la estructura, el contenido, el énfasis del mensaje. Total, ya ahora vamos a otro lado, vamos al discipulado. Esto es para toda la vida, hermano. Mientras estamos en esta tierra, tenemos que ser obreros aprobados, que usemos bien la palabra de verdad. Trazar la línea significa no irnos hacia arriba ni hacia abajo de lo que dice el texto en su contexto, y eso es un gran desafío para una iglesia saludable, para una iglesia bíblica, para una iglesia como es nuestra iglesia, que anhelamos que cada uno de los oyentes sean equipados y preparados para que cuando salgan allí, cuando dice ahí, me saco porque este es para leer solamente de cerca, dice, usted está entrando, ahí dice, al campo, ¿qué dice? Misionero. Y eso se lo puso, no, hermano, por una simple eslogan, no es la idea decir, qué bueno, quedó ahí ese cartel, ahí, hermoso. No, es que es una realidad. Esa es una realidad. Nosotros salimos de aquí para discipular. Aquí estamos aprendiendo y creciendo como discípulos y allá afuera vamos a discipular. Vamos a trabajar en lo que el Señor nos ha encomendado. Una de las grandes labores que tenemos como iglesia, hermanos, es el discipulado a través de la gran comisión, como lo venimos diciendo hace un buen tiempo y como lo dice la Escritura. En su mandamiento de discipular a los creyentes, Jesús en Mateo 28, y todos conocen ese texto muy bien, desde el versículo, ¿qué versículo? Si me dice 19-20 es la gran omisión. ¿Desde qué versículo? Desde el versículo 18, sí. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 18 de Mateo 28? Estoy haciendo simple una introducción para desarrollar el tema luego en
la carta a los tesalonicenses. Pero simplemente un recordatorio, una introducción, y esta es una realidad, donde dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa es una gran omisión para todos. Porque, hermanos, no podemos ser discípulos que discipulamos a otros, no podemos anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, a menos que vayamos bajo autoridad, que estemos bajo autoridad. Porque el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto conecta con el versículo previo. Por tanto, id. ¿Qué significa id? Id. Es un participio. Y haced es el imperativo. Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No podemos separar, hermano, el evangelismo del discipulado. Debemos evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar? Con la palabra de Dios, con el evangelio. Pero, hermanos, a través de las Escrituras vamos a evangelizar, pero también, hermanos, porque eso va a llevar a gente al arrepentimiento, pero también nosotros necesitamos hacer un seguimiento a esas personas. Cuando en la era pentecostal nosotros íbamos a las campañas pentecostales y multitudes se entregaban a Cristo. Venía Carlos Anacondia en 1991 a Tucumán y multitudes se entregaron a Cristo. Entonces hicieron su confesión de fe, su oración de fe, no confesión de fe, su oración de fe. Y todas las iglesias estaban allí anotando nombre por nombre, eran multitudes. Medio Tucumán se entregó en esa campaña. Pero ninguno de ellos seguramente hoy está de pie delante del Señor. Porque muchos de ellos solamente fueron por una cuestión de emoción, por su milagro, que querían que le sanase, que le libertase, que le prosperase, y un montón de cosas. Y eso no es un discipulado. El discipulado, hermano, tiene que ver con otras cosas que vamos a enseñar en todo este tiempo. Es por medio de ir, bautizándolos y enseñándolos, donde nosotros vamos a ser discípulos. Es por medio de ir, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas estas cosas, es donde nosotros vamos a aplicar el discipulado de esa gran comisión. Y es la meta, hermanos, de la gran comisión. Es la meta de la gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y hermanos, nosotros necesitamos entender que muchas veces nosotros, si hacemos la pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí somos discípulos de Cristo? A ver, seguramente, y es obvia la respuesta, van a decir todos, porque todos estamos aquí en la iglesia reunidos en esta mañana y de hecho estamos siguiendo a Cristo. Entonces, esa respuesta va a ser, todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo, por una simple razón, porque hemos confesado nuestros pecados, porque nos hemos arrepentido, porque hemos encontrado que Jesucristo es nuestro único Salvador. Y hermanos, y aunque no somos perfectos, estamos nosotros en un proceso a través de la obra de santificación para lograr, como dice Colosenses capítulo 1, es simplemente un dato que les voy dando, cuando dice Colosenses capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando. Fíjese cómo utiliza la palabra enseñando, anunciando, o sea, proclamando el evangelio, amonestando a todo hombre y enseñando. Yo puedo predicarte el evangelio. Yo me puedo parar en una calle y comenzar a evangelizar. A usar un texto bíblico, hacer un llamado, orar, todo lo que tú quieras. Pero hermano, si yo no le enseño a esa persona, si yo a esa persona no me le acerco y hago de eso
una relación, ese discipulado no es aplicado. Ese simplemente ha sido un programa de evangelismo, de impacto, de lo que usted quiera. Pero nunca hubo personas que han sido formadas, transformadas y que se parezcan cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, el propósito del discipulado es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por esto es un trabajo, hermano, con beneficios en el día que venga el Señor. Esto que estamos haciendo no es para ahora. No es para que cuando venga el pastor, no sé, voy a nombrar a alguien, si nos visitara Miguel Núñez, diga, ¡wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo están llenos del poder de Cristo? ¿Cómo manejan la teología? Es increíble, escucho cada predicador y me saco el sombrero. No es para eso. Es para que cuando venga Cristo, usted se ha presentado perfecto, maduro, delante de Dios. Para lo cual también trabajo. Es un trabajo. El discipulado es un trabajo. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo que está diciendo Pablo aquí, está reconociendo que lo que dijo Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas estas cosas, para que, hermanos, las guarden y para que de esa manera puedan crecer en la gracia de Dios. El discipulado, hermano, no es solamente adquirir información. El discipulado es vivir. No es un programa, es un estilo de vida. Es una manera en la que el Señor, por medio de ese discipulado, trabaja poderosamente a través del Espíritu Santo en los corazones, llevándolos cada día más y más a ser semejantes a Jesucristo. ¿Cuántos se quieren cada día más y más asemejar a Jesucristo? Tener el carácter de Cristo, hermano. Aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Estoy simplemente tocando versículos así, aislados. Y yo le voy a ser sincero. Hay mucho orgullo en mi corazón. Hay mucha soberbia en mi corazón. Aprended de mí que soy manso, dice el Señor. Y le puedo asegurar, hermano, que me vuela yo soy mecha corta. En 2 segundos me transformo. Como la leche hervida, ¿no? En 2 segundos se derrama. Hay mucho que trabajar todavía en este corazón. No sé en el de usted, pero yo sí. Yo soy muy débil. No crea que porque soy pastor tengo ya una medida de estatura. No, estoy rasando, estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy abriendo los ojos, estoy conociendo y aplicando, pero en ese conocimiento y en esa aplicación estoy reconociendo mi debilidad, estoy reconociendo que necesito del Señor. No me la creo, no soy autosuficiente como Pedro. No te voy a negar, Señor. Y lo terminó negando, ¿no? Entonces el Señor nos confronta con su palabra, porque el Señor nos va a hacer ver que hay principios para un discipulado eficaz. Hay principios para un discipulado eficaz. ¿Usted quiere ser efectivo en su discipulado? ¿Quiere ser un discípulo fiel y quiere ser un discipulador fiel delante de los ojos de Dios? Entonces, hermano, vamos a comenzar a trabajar en nuestras vidas de tal manera que la palabra de Dios trate con nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, el texto a desarrollar. Porque vosotros mismos, dice, sabéis, así lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos,
como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuál santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a ver a través de este texto, hermano, algunos principios para un discipulado eficaz. Necesitamos entender, hermanos, que tenemos primeramente el fundamento, hermano, para ese discipulado, que es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Punto número uno para un discipulado eficaz. Hermanos, a través de este texto vamos a entender que la proclamación del Evangelio de Jesucristo es fundamental. Es fundamental la predicación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el contexto del capítulo 1 de esta misma carta, el apóstol está recordando de esta obra. Y está diciendo, versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vamos a notar, hermanos, algo importante, porque quiero que retengan esto. Y esto es una proposición en la cual ustedes van a tocar estos principios. Número uno, nosotros somos de alguna manera enviados por Dios para proclamar el Evangelio de Jesucristo, motivados por el amor de Dios, para agradar a Dios y no a los hombres, con el único propósito, hermano, de darle la alabanza, la gloria y el poder al que vive por los siglos de los siglos. Cuando nosotros, hermanos, nos encontramos en la iglesia de Cristo, somos insertados al cuerpo de Cristo y estamos ahora enviados a predicar el Evangelio. Pablo dice, no fuimos a vosotros con palabras solamente, sino también con poder. Ese poder, hermano, es la demostración de un testimonio. No solamente él fue a predicar, sino que él fue un ejemplo para ellos. No fue solamente a decir palabras al aire cuando su vida contradecía lo que predicaba. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Pablo aquí, que él había proclamado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo había hecho con ejemplo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, lo dice más adelante. Y vosotros viniste a ser imitadores, versículo 6, de nosotros. Algo importante, nosotros somos discípulos que estamos capacitándonos para discipular a otros. Esa es la idea. Discípulos de Jesucristo para discipular a otros. La idea es que cada vez que nosotros aprendemos y recibimos de gracia, demos de gracia para que otro también sea formado. Y a la medida que ellos son formados, ellos van a imitar lo nuestro. Por lo tanto, hermanos, si en nosotros hay mentira, si en nosotros hay cosas raras,
Si en nosotros hay cosas que están bien tapadas y que la están mirando los demás, le puedo asegurar que ese árbol no va a dar buenos frutos, porque lamentablemente lo que van a ver en nosotros no es lo que estamos predicando, sino lo que estamos viviendo. ¿Está aquí en esta mañana? Y él dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Fíjese, él está hablando de nuestro evangelio, está hablando de la palabra del Señor, y dice con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. Aquí está el apóstol Pablo aplaudiendo a una iglesia realmente que, a pesar de ser joven y que en su segundo viaje misionero había plantado, el apóstol Pablo estaba viendo frutos, que esta iglesia estaba haciendo un gran impacto en ese lugar y en el alrededor. Por eso dice, viniste a ser ejemplo a todos de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Pablo les predicó el evangelio, ellos se convirtieron, ellos comenzaron a imitar a Pablo y al Señor Jesucristo, porque Pablo era un siervo de Jesucristo. Pablo vivía a Cristo, por lo tanto lo que veían en Pablo era a Cristo, y por medio de la palabra de Cristo, ellos ahora imitando, proclamaban la palabra, y esta palabra se divulgaba y otros eran influenciados por el poder de Cristo. De tal manera, dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El propósito del discipulado, el propósito de la evangelización y del formar ministros competentes de un nuevo pacto o buenos administradores de la gracia de Dios es, hermano, esperar la venida de Cristo para ser presentados perfectamente delante del Señor. Esperar de los cielos a su Hijo. O usted viene aquí a calentar asiento. Usted viene aquí a formarse, a prepararse, a capacitarse, porque hay un trabajo misionero, porque hay gente que se está yendo al infierno y nosotros le debemos de anunciar el evangelio para que todo aquel que crea, hermano, sea salvo, para que le ha sido destinado a vida eterna. Pero como nosotros no sabemos cuáles son los que tienen la cruz en la espalda, de los que son elegidos delante de la fundación del mundo, debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, para que aquel que creyere y fuere bautizado sea salvo. Está aquí en esta mañana. Esa es nuestra tarea. No es nuestra tarea ver si este hermano, esta persona tal vez tiene quizás una inclinación, una afinidad. Tal vez si yo le hablo de Cristo, posiblemente sea uno de los elegidos. Hermano, yo le puedo asegurar que le va a sorprender el Señor, porque usted va a ver gente que usted creyó que no iba a estar ahí. Y una de esas es usted mismo, nosotros mismos. No tendríamos que estar ahí. Pero ahí vamos a estar por la gracia del Señor. Entonces el apóstol Pablo hace una introducción y les está recordando el evangelio. Y les está diciendo en el versículo 2 del capítulo 2, el versículo 4, versículo 8 y versículo 9 lo mismo. Versículo 2, versículo 4, versículo 9, versículo 8 y 9. Dice, versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, usted sabe lo que le pasó a Pablo en Filipo, en la cárcel. Y cómo fue llevado el cepo. Y lo que sucedió después, bueno, que oraban y cantaban himnos y se sacudió la cárcel. Eso está en Hechos capítulo 16. Hermano, usted lo puede leer luego en el capítulo 17. Todo ese contexto. Pero lo que yo quiero decirle es que había mucha oposición ahí. Y él dice, como sabéis, tuvimos de nuevo poder en nuestro Dios. Y ahí dice, para anunciaros el evangelio de Dios. ¿Qué es lo que va a transformar a las personas, hermano? Mi testimonio no va a transformar a nadie. El evangelio de Jesucristo va a transformar a las personas. Que yo le vaya y le diga, yo era un drogadicto y salí de la drogadicción, está bueno. ¿Sabe cuántos drogadictos escuchan eso y no salen de la drogadicción? Yo era un alcohólico
y borracho y cartinero a Cristo se convirtieron. Eso no va a salvar a nadie. Pero cuando una persona va al médico y el médico le hace un examen y le dice, tienes un terrible tumor en la cabeza, y ese tumor está comprimiendo despacito, y si no hacemos ya algo, yo te puedo asegurar que lo mínimo vas a quedar cuadripléjico, es muy posible que pierdas todos tus sentidos, te van a tener que alimentar por sonda porque vas a quedar en un estado vegetativo. Usted va a decir, doctor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la salida a todo esto? Yo no quiero quedar así. O por lo menos veamos cómo prolongamos la calidad de vida mientras estoy aquí. No quiero quedar postrado mañana. Usted no va al médico porque usted está sano. Los médicos, los sanos no necesitan de médico, pero los enfermos sí. Y cuando usted está enfermo va al médico confiando que el profesional sabe y entiende lo que a usted le está pasando y que la solución va a ser posible, porque si no ni iría. Cuando usted va a Cristo, usted sabe que estaba muerto en delitos y en pecados. Estaba tan muerto que el Señor le tuvo que dar vida para que ahora, a través del arrepentimiento y la fe, pueda ser transformado en esa nueva creación. Pero mientras estamos muertos, el muerto no entiende. El muerto está muerto, bien muerto. Pero el Evangelio de Jesucristo, que la palabra que es viva y eficaz, cuando es anunciada y es proclamada, y Dios abre el corazón de aquellas personas para las que estaban ordenadas desde antes de la fundación del mundo para salvación, reciben el mensaje, como la mujer samaritana, que el Señor le tuvo que demostrar que estaba en pecado. Ve y dile a tu marido, no tengo marido. Es verdad, no tienes ninguno, pero los otros 5 que tenías antes tampoco eran tus maridos. El Señor le dijo, eres una pecadora como todos los que están en esta tierra. No tienes escapatoria. Estás muerta. Y Jesús se le reveló a la mujer como el Señor y el Salvador. Hermanos, el Evangelio proclamado es lo que transforma vidas. En medio de gran oposición, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Ese es un tema importante. Nosotros pasamos por alto esto, aprobados por Dios. Cada vez que conozco más del Señor o al Señor, me tiemblan más las piernas. Antes era audaz, me paraba con un micrófono y gritaba cualquier cosa en una esquina. Hasta me salían dones de lengua, mire cómo era. Gritaba cualquier cosa y llamaba la atención. ¡Qué unción, qué poder, qué gracia! Estaba muerto. No tenía a Cristo. Era un religioso más dentro del mundo, perdido por un sistema mentiroso, engañador, de un evangelio falso que no salva a nadie. Hasta que Cristo vino a mí. Yo pensaba que hacía lo correcto y pensaba que había una unción de Dios. Ahora sí me pregunto, Señor, los que oyen tu palabra, ¿te creen? ¿Creen a tu palabra? ¿Están entendiendo tu palabra? ¿Están comprendiendo tu palabra? Uno de los grandes desafíos de un profesor es que su alumno aprenda. No es darle información. Por eso al final dicen, ¿entendieron? Y todos dicen, sí. Y no entendieron nada. Pero cuando el profesor no se queda con eso y sabe que no entendieron, le dice, bueno, vení, pasá. Quiero que me lo expliques. Vení, te voy a dar un ejemplo. Quiero que lo hagas. Matemática, física, química, la que sea. Y ahí es donde nos empieza el corazón a... Debemos temblar delante de la presencia de Dios. Es su palabra, no la nuestra.
Pablo no fue con palabras lisonjeras, porque lo dice el 5, nunca usamos de palabras lisonjeras. Pero el versículo 4 dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Lo que Pablo recibió, eso hablaba. Y dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Usted recuerda por qué le escribió la carta a los Gálatas? ¿Usted sí recuerda eso? ¿Por qué se la escribió? Que los Gálatas estaban muy llenos del poder de Cristo. Los Gálatas estaban haciendo bien las cosas. ¿Qué pasó? Los Gálatas comenzaron a escuchar falsos. Y el versículo 6 dice, estoy maravillado, estoy sorprendido. Pero no para lo bueno, para lo malo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Usted va a ver, hermanos, que vienen a la iglesia bíblica reformada, Jesucristo es Señor, y mañana están abrazando al gauchito Gil, están abrazando allá a los apóstoles y los profetas. Se nos fueron músicos de acá, porque pagaban mejor allá en otros lugares. Y entonces, como iban por la plata, no iban por Cristo, terminaron ahí, tocando para el diablo. Usted sabe que Satanás toca teclado también. ¿Ah? Sí. Y toca bien. Es así. La guitarra también. La batería también. Canta, predica. Sí. Pero no lo hace con el deseo de edificar, sino de destruir. Y él les reprocha a los Gálatas, el cual los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hayáis recibido, sea anatema. Versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Jesucristo. Pablo no estaba para agradar a los hombres, Pablo estaba para agradar a Dios. Y si agradar a Dios es llamar al hermano inmaduro que estás causando divisiones y problemas y dolores de cabeza, úlcera en el estómago de los líderes, hipertensión arterial en la iglesia de Jesucristo, hermanos, venga para acá. Así me quede sin corazón, porque a veces el estrés te sube tanto que no sabe cómo trabajar con algunos, pero con mansedumbre. Restauradle vosotros que sois espirituales, a aquel que ha cometido alguna falta, vosotros restauradle con espíritu de mansedumbre. El motivo por el cual nosotros predicamos a Cristo es por amor a Dios. ¿Está aquí en esta mañana? El Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, hermanos, son el fundamento para un discipulado eficaz. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, ¿sí? Es un resumen. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí. Y estamos hablando de Pablo. 1 Corintios 15, 1, 4, versículo 1 al 4 del capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué le declaraba él? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras. Lo que nosotros hacemos es conforme a las Escrituras. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. No como lo dice el pastor, no como lo dice el hermano que se sale de la Escritura, sino como lo dice Cristo conforme a la Escritura. El Evangelio de Cristo
El Evangelio del Señor transforma. Es por eso que necesitamos entender este propósito. Vamos a ir avanzando. Versículo 8 dice: tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy amados, muy queridos. Y el versículo 9 termina, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, predicamos el Evangelio de Dios. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo hace mención del Evangelio de Dios en este párrafo, hermanos? En estos versículos que estamos viendo. Pablo solamente predicaba a Cristo. No era otra cosa la que predicaba Pablo. No se ponía a contar chistes ni cuentos ni nada por el estilo. Predicaba a Cristo y a este crucificado. Ese evangelio que nos dice, hermanos, que viene un juicio de Dios, que vamos a tener que dar cuenta a Dios. Ese evangelio, hermanos, que nos, por gracia, en la fe en Jesucristo, nos demuestra que nosotros necesitamos anunciar para que otros pecadores también vengan a los pies de Cristo. No hay otro fundamento, es Cristo, su evangelio, y el apóstol Pablo se lo está anunciando a los tesalonicenses. Entonces, esto fue de gran impacto en ese tiempo y él reconoce lo que sucedió. Segundo, la motivación, hermanos, es para tener un discipulado eficaz, es el amor por esas personas. Y en el versículo 7 y en el 8, para simplemente hacer nuevamente el comentario, vemos como el apóstol Pablo utiliza una ilustración de la madre, una nodriza. ¿Cuántas madres hay aquí? A ver, levanten las manos. Las madres. Madres. ¿Cuántas veces pasaron con sus hijos noches enteras? ¿O lo dejaron ahí? Que lo cuide la niñera, la empleada, la vecina. No. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, es una comparación, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es una tarea, es un trabajo, es fatigoso. El niño, hay que cambiarle el pañal, hay que prepararle la leche, sus horarios. No es como nosotros que desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos y nos vamos a dormir. Ellos cada rato están ahí y quieren el pecho, quieren la tetina, quieren todo, quieren. Y hay algunos que toman doble. Entonces, hermanos, usted tiene que preparar un biberón gigante para que se llene. Pero tampoco le tiene que dar de más, porque ¿qué pasa si le dan de más? Se empacha y después vomita. No es decir, le voy a dar 3 biberones ya para que me deje dormir toda la noche. No. Es una alimentación en etapas. Usted no puede al discípulo agarrarlo de las mechas y decirle: vení, yo te voy a enseñar todo el libro de Apocalipsis de una vez por todas. Así nos hicieron aquí con Nicolás. Y ¡bum!, le explota el cerebro. Usted sale así como zombie. ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? Ni siquiera nos empacharon para que después salgamos eructando algo. Hermano, la nodriza es una mujer entregada en la lactancia, con ternura, protege a ese niño. Esta ilustración es una realidad de criar a nuestros hijos, de ser padres espirituales para un discipulado, porque lo dice también en el versículo 11, cuando él hace mención, donde dice, versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Los padres aconsejan a sus hijos, y si sus hijos están haciendo la que no es, ¿qué dicen ustedes? Ya va, es chico todavía, ya va.
ya va a entender. No va a entender más si no lo corregí cuando es niño. Instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa imagen de esta madre, esa imagen de este padre, es la manera en la que el apóstol Pablo va a describir su trabajo. Su trabajo era fatigoso, su trabajo era grande. Él estaba cuidando esta iglesia. Lo estaba haciendo con los Gálatas, lo estaba haciendo con los Colosenses, lo estaba haciendo con los Tesalonicenses, lo está haciendo con los Filipenses. Él está trabajando con los hermanos de la iglesia de los Corintios. Hermanos, en algunos con algunas cuestiones más fuertes que otras, en algunos elogiándolos, en otros no tanto. Pero ahí estaba trabajando Pablo incansablemente, y ese motivo o esa motivación que tenía Pablo era el amor a Dios. Y Primera de Juan 4 nos hace mención de esto. En la carta de Primera de Juan, capítulo 4, allí el apóstol Juan nos dice, desde el versículo 19 al 21, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Cuánto le aman a Dios? ¿Por qué? ¿Y esto es verdad o es un invento de Juan? Es así. Nosotros no le amábamos. No le amábamos. Le aborrecíamos. Por eso la gente de afuera, hermano, hasta que no es transformada, aborrece a Dios. Pero nosotros ahora podemos reconocer con Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es Marcos 12, 30 y 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. Y luego el 31 dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo pretender amar al prójimo saltando esa realidad, que si no le amo a Dios, menos le voy a amar a mi prójimo. Porque, hermanos, hay una incongruencia terrible de si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Y esto es lo que está diciendo, este contraste, es una realidad. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabe que nosotros tenemos muchos hermanos allá afuera? Ellos no lo saben. Nosotros sí sabemos porque van a ser añadidos a la iglesia de Cristo. Pero son nuestros hermanos con una proyección de discipulado, de alcanzarlos para Cristo y de enseñarles la palabra del Señor. Y en eso estaba el apóstol Pablo. Debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por otro. Es sacrificio, es empleo de recursos, es salir del confort. Hermano, todo este discipulado se hace en el contexto de una iglesia local. Una iglesia local que trabaja con grupos pequeños. Una iglesia local, hermanos, que tiene un trabajo de evangelización. Una iglesia local, hermanos, donde están con jóvenes, con niños, con adolescentes. Una iglesia local donde cada líder está siendo equipado, preparado para lograr el propósito. ¿Qué propósito? De que todos agrademos a Dios. ¿Está aquí en esta mañana? Agradar a Dios es lo que nos debe a nosotros tener como meta. La meta es que nuestro corazón sea agradable ante los ojos de Dios. Hace poquito reuní al equipo de músicos y de coro y le decía que cuando Samuel fue llamado por Dios para elegir el sucesor de Saúl, porque había reincidentemente pecado, y se escogió ya a un rey para Israel, el rey de Israel, que iba a ser David, no lo sabía. Samuel tampoco lo sabía. Pero Samuel fue enviado
para poder buscar de entre los hijos de Isaí al que iba a ser ungido como rey en el tiempo de Dios. Y todos los hijos de Isaí que llegaron eran todos de hombres de guerra, fuertes, aquí una cosa impresionante. Y lo primero que le dijo Dios a Samuel es: no mire su parecer, porque yo no miro lo que está afuera, yo miro el corazón de las personas. Y cuando, hermanos, Samuel preguntó si había algún otro, porque el Señor no le confirmaba que ninguno de eso era. Sí, dice, allá anda con las ovejas, flaco ese, debilucho ese. Bueno, que lo traigan porque no lo vamos a sentar a comer hasta que no venga ese. Y cuando llegó, para sorpresa de su hermano, tal vez de David y de todos los que estaban allí, era que David iba a ser el sucesor. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y si un corazón no está aprobado delante del Señor, entonces, hermanos, podemos predicar muy lindo, teológicamente hablando, ser seminaristas de alto nivel, pero si nuestro corazón no acompaña la melodía del corazón de Dios, no sirve de nada. Necesitamos agradar a Dios, quien examina nuestros corazones. En el versículo 4 de esa carta del apóstol Pablo dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba. ¿Quién hace esto? Dios prueba nuestros corazones. Vamos a rendir cuentas. ¿Cuántos están aquí? Vamos a rendir cuentas. Ya estamos finalizando la introducción. Vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. Y esto nos tiene que llevar a capacitarnos, a estudiar. Veníamos con el pastor Nico y el pastor Raúl de Córdoba, y después de haber tenido el Simón Trae, obviamente aprender por la gracia del Señor tantas cosas, decíamos, por lo menos yo decía: pastor, necesito que me disipulen rápido, ¿no? Que me disipulen cuanto antes. Necesitamos aprender. Y nosotros vamos a tener un retiro de pastores, hermanos, el próximo domingo. Los pastores vamos a estar, por la gracia del Señor, reunidos desde la mañana hasta la noche para trabajar con todo este proyecto de discipulado, y creemos que va a ser de bendición para nuestras vidas y para usted. ¿Cuánto van a orar por nosotros? Vamos a estar encerrados ahí. Espero que no haga mucho frío. Pero si hace frío no importa, porque vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Hermano, entonces, usted el domingo va a venir a la iglesia, ¿verdad? Se acaba de noticiar que no va a haber nadie el domingo. Pero sí va a estar el hermano Oscar, va a estar el hermano Esteban, va a haber muchos hermanos predicadores, así que uno de ellos seguramente va a traer el mensaje el domingo. Hermanos, y el Señor se va a glorificar como debe hacerlo siempre en su iglesia. Entonces usted va a ser examinado el próximo domingo en su corazón. Si usted viene por el hombre o viene por Dios. Qué lindo, ¿no? Ahí vamos a ver cómo sale ese examen. No buscamos reconocimiento humano, hermanos, sino que buscamos agradar a Dios. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando en Primera de Corintios, los Corintios, capítulo 4, hermanos, nos enseñan, esos corintios son como nosotros, muchas veces, en muchas etapas de nuestras vidas. Aquí la iglesia, en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 5. Así que téngannos los hombres, dice, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y luego el versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones
de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Usted quiere estar siendo aplaudido por el pastor John MacArthur, por John Piper, por Miguel Núñez, por Luis Feliz, por Rod Mayer, por Matt Roger, o quiere ser que el mismo Jesús le diga: buen siervo y fiel? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. ¿Busca usted agradar a los hombres o agradar a Dios? Un discípulo, hermano, es aquel que proclama el Evangelio, motivado por el amor a las personas, con el único propósito de agradar y glorificar a Dios en sus vidas. Un buen discípulo es aquel que proclama el Evangelio, motivado por amor a las personas, con el único propósito de agradar y glorificar a Dios con sus vidas. Y lo voy a repetir por tercera vez: un discípulo de Jesucristo es aquel que proclama el Evangelio, que le entre bien en la cabeza eso, proclama el Evangelio, motivado por el amor a las personas, con el propósito de agradar y glorificar a Dios en sus vidas. Tenemos mucho trabajo por delante. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, en este trabajo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a agradarte a ti, Señor. Tú que escudriñas los corazones. Entendemos que hay otras cosas, Señor, en este texto muy importantes, pero por tiempo no la podemos desarrollar. Que es que el apóstol agradó o te agradó porque soportó las pruebas con gozo. Y nosotros también tenemos que soportarlas con gozo y con alegría, sabiendo que un día vamos a recibir la corona de gloria. Oh Padre eterno, debemos estar asombrados por esa gloriosa belleza de tu gloria y de tu majestad. No debemos tomar la gran comisión como un reto, como un complejo de culpa, porque tú nos estás diciendo vayan, sino que tenemos que hacerlo motivados por el amor a ti, viendo esa gloria de esa cruz en la cual tú pagaste el precio por nuestros pecados. Mirando esa cruz, mirando a ese Cristo muriendo por nuestros pecados, entregando su vida en rescate de muchos, pagando el precio que nosotros tendríamos que haber pagado. En esa cruz hemos recibido los beneficios de pasar de muerte a vida, de tener una nueva vida, de ser ahora siervos de Jesucristo. Y Señor, no hay otro motivo más que nos lleve a proclamar tu Evangelio, que es ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a agradarte a ti, a vivir en estos tiempos como aprobados delante de ti. No para agradar a los hombres, sino solamente para darte la gloria a ti, Señor. Sea toda la gloria para ti, toda la alabanza sea para ti. En el nombre de Jesús. Ora, hermano, porque esta palabra tiene que permear tu corazón. Esta palabra tiene que tratar tu vida, tu mente, tus pensamientos. Muchas veces estamos luchando mientras el Señor nos está hablando y tenemos luchas porque el ego, el yo, no quiere reconocer que Cristo es el que debe gobernar tu vida, tu corazón, tu alma, tu mente. Y todas las intenciones de tu corazón tienen que ir en sintonía de la obra gloriosa de Cristo, de su perfecta obra de salvación. Señor, necesitamos más de ti. Necesitamos de tu presencia en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener, oh bendito Rey, ayúdanos a reconocer, Señor, nuestras debilidades.
que apartados de ti nada podemos hacer, que es por el poder de tu palabra. Ese mismo apóstol pudo decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Estaba tan lleno de Dios el apóstol Pablo, que no le interesó la cárcel en Filipos. Él la soportó toda esa oposición, porque había un motivo grande, que era el amor de Dios que había sido derramado en su corazón por aquellos que estaban perdidos. Oh Señor, ayúdanos a tomar esta palabra y aplicarla en nuestros corazones. Queremos ser cada día más y más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Queremos forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tu obra en nosotros de santificación, tu obra, Señor, de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, comience a dar sus frutos. Comience a dar sus frutos para que estemos perfectos cuando Cristo venga por nosotros. Hay mucha gente allá afuera, Señor. Nosotros lo sabemos. No le tiremos perla a los chanchos, tú nos enseñas. Sabemos que el discipulado es intencional, pero también es relacional. Necesitamos buscar personas que van a ser potables y orar por ellas y predicar el Evangelio y acompañarlos en el crecimiento espiritual para que esas personas puedan ser presentadas perfectas delante de ti en el día en que tú vengas por nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Quita de nosotros el egoísmo, quita de nosotros el confort, quita de nosotros, Señor amado, muchas veces esa comodidad que nos tiene allí sumidos en un estancamiento, y prepáranos como iglesia para levantarnos para la gran cosecha que viene por delante, porque sabemos que vienen tiempos gloriosos donde a través del Evangelio de Jesucristo vamos a alcanzar a los perdidos y nosotros seremos portadores de tu gloria. Nosotros, Señor, seremos esos buenos administradores de Jesucristo que llevaremos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Sí, sabemos que será situaciones de luchas, de prueba, de mucho trabajo, pero estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos, queremos hacerlo. Tú puedes decir conmigo, yo iré, Señor. Si tú lo quieres, yo lo haré, Señor. Prepárame para hacerlo. Permíteme, Señor, ser parte de este proyecto. Permíteme, Señor, ser parte de esta iglesia que promueve discípulos para discipular. Permítenos, Señor, mirar a nuestros hermanos, sostener al débil, levantar al caído y estar siempre dispuestos para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia.